Ok, entonces continuando, vamos a ver ya, vamos a entrar a cómo vamos a planificar nuestra aplicación de editor de imágenes, un editor simple, un editor básico, ¿sí? Entonces, eh, esto es parte de lo que nosotros tenemos que hacer siempre al momento de eh, trabajar en un desarrollo. Si se acuerdan ustedes, cuando vimos las buenas prácticas, eso era lo que necesitábamos, ¿no? Es siempre estar eh, haciendo una planificación primero de cómo vamos a hacer el desarrollo y de ahí recién nos trasladamos ya a trabajar en código, ¿sí? Por ahí siempre es interesante el trabajo de desarrollo, planificación y demás, hacer un flujograma, ¿sí? Por ahí siempre les puedo sugerir la herramienta Figma para ese tipo de eh, trabajos, ¿sí? Figma es una herramienta muy buena para la parte de hacer flujogramas y cómo podría quedar nuestro desarrollo, ¿sí? Es muy bueno. Ok, entonces vamos a ver cómo vamos a hacer la parte de editor simple. Lo he dividido en partes, porque es muy importante. Las partes que vamos a ver son en realidad tres o cuatro partes que vamos a ir viendo a lo largo de esta aplicación. ¿Sí? Ok. Un editor simple. ¿Cómo lo vamos a planificar nuestro proyecto? Dice, empezando un gran pedido. Esta es una de las aplicaciones que va a involucrar mucho de lo que ya hemos visto a lo largo de las aplicaciones que hemos estado haciendo. ¿Sí? Si se acuerdan, utilizamos, una de las primeras fue el juego Golpea, ¿sí? Donde utilizamos Tortul. Luego hicimos las Smart Notes, luego hicimos el de las preguntas también, a ver, hicimos las notas inteligentes, ¿sí? Este es un poquito más grande en el sentido de que estamos viendo muchas cosas más nuevas de Python, ¿sí? Pero también vamos a utilizar lo que ya conocemos, ¿sí? Dice, la última vez un representante del Ministerio de Desarrollo Social, bueno, vamos a empezar, ¿cómo es la consigna del producto? Dice, solicitó la ayuda de especialistas de ProTeam, está esperando un paquete de software para personas mayores. Una de las apps debe ser el editor de fotografías, editor simple, para entregar la app a tiempo. Necesitamos planificar nuestro trabajo del pedido. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la consigna? Crear un editor de fotografías simple. Pues, ¿a quién estaba dirigido? Estaba dirigido a personas mayores, ¿sí? Para que puedan ellos trabajar con las imágenes. Muy bien. ¿Qué más? Dice, especificación técnica. El objetivo del programa, la app del editor simple, esta sería vista esperada de la app. Tenemos que llegar a esto. Vamos a tener, obviamente, nuestra ventana. Vamos a tener un botón carpeta. Ya ustedes ya conocen cuáles son los botones. Vamos a tener acá una lista, ¿sí? De las imágenes que van a estar dentro de esa carpeta, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer? Ustedes van a ir carpeta. ¿Cuál sería la funcionalidad en este caso del botón carpeta? Que cuando ustedes hagan clic en el botón carpeta, empiece a abrir las carpetas y ustedes puedan navegar y buscar la carpeta donde tienen las imágenes, ¿sí? Esa es la idea. Y una vez que seleccionan, nos tendría que cargar acá en la lista las imágenes. Obviamente, haciéndole clic a cada imagen, nos la tendría que mostrar también aquí en un espacio, ¿sí? Luego tenemos los botones, izquierda, derecha, reflejo, nitidez y blanco y negro, ¿sí? Obviamente. Entonces, izquierda, derecha, va a ser que gire la imagen, ¿no? ¿Se acuerdan que utilizamos el transpose? Hay unos de los comandos, transpose, que permite rotar la imagen 90 grados, 180 y demás. Luego tenemos un reflejo, ¿sí? Puede ser el reflejo, puede haber, vamos a utilizar blur para hacer borrosa también, nitidez también vamos a ver. El blanco y negro, ¿sí? Que estábamos viendo, ¿se acuerdan? Era convert L, ¿sí? Muy bien. Entonces, son comandos que tiene
el módulo Image Field. ¿Sí? Ok. Dice, el objetivo del programa, dice, es programar la app del editor simple. Requerimientos. ¿Cuáles son los requerimientos? La interfaz debe ser como la de la imagen. ¿Sí? Pues tenemos que llegar a eso. Capacidad de seleccionar una carpeta con imágenes en una computadora, que les decía. Herramientas de procesamiento, convertir en blanco y negro, rota la imagen 90 grados a la derecha o a la izquierda, la nitidez, reflejar de izquierda a derecha. ¿Ok? Guarda las fotografías editadas, copias de la original en una nueva subcarpeta modificada. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el dato? Ustedes tienen que, a la vez que ya hemos editado la imagen, tenemos que tener guardadas las dos, la original y la modificada. Para eso vamos a utilizar el comando save. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esos son los requerimientos. Planificando el trabajo del proyecto, dice, vamos a construir el mapa mental. Esto ya lo hicimos en los anteriores proyectos, así que no es nada nuevo. Entonces, ¿cómo sería? Tenemos el editor de fotografías al que vamos a llegar. Dice, mantener una lista de imágenes, desarrollo de la interfaz y obviamente vamos a tener el procesamiento de imagen. Dice, el desarrollador Cole, en este caso, ya ha identificado tres áreas principales. ¿Qué bloques pueden ser añadidos a la tabla de flujo? A ver. Entonces ya el mapa mental se abre un poco más y tenemos que del editor de fotografías vamos a mantener una lista de imágenes. Tenemos que crear algo que nos permita subir una lista de imágenes de una carpeta, seleccionar una imagen para su edición y darle una vista preliminar de la imagen seleccionada. ¿Sí? En la lista que vamos a tener ahí, yo hago clic a esa imagen y nos tiene que generar una vista preliminar. ¿Sí? Luego, el desarrollo de la interfaz, vamos a crear los widgets, ya conocemos cuáles son los widgets que vamos a utilizar, y colocar en diseños. ¿Qué sería, qué significaría colocar en diseños? Vamos a tener que utilizar lo que son las líneas guía, en este caso, ¿sí? Y con eso empezar. Muy bien. Luego tenemos el procesamiento de imágenes. ¿Sí? Una vez que ya hemos visto qué es lo que hay que hacer, ¿sí? Qué funcionalidad. Bueno, ahora, ¿cómo lo vamos a trabajar? Bueno, tenemos que crear, que los botones tengan las acciones de rotar a la derecha, a la izquierda, permite hacer el reflejo a la imagen, cambiarlo en blanco y negro, darle una nitidez y obviamente guardar el resultado. Acuérdense que al guardar el resultado tenemos que mantener dos imágenes, ¿no? La original y la copia. Ok. Lista de verificación basada en el mapa mental. Crear una interfaz para la app, ¿sí? Asegurar la subida de imágenes de la carpeta requerida. Mostrar una vista preliminar de la imagen seleccionada en la lista. Programar la edición de una fotografía. Crear una copia modificada. Mostrar una vista preliminar de la copia modificada. Guardarla en la subcarpeta modificada. ¿Sí? Ok. Ok. Continuamos. Entonces, ya teniendo la planificación como tal, vamos a ir viendo cómo vamos a ir trabajando en la lista, en la edición, creando los widgets. ¿Sí? Bueno, le puse ahí como un distintivo para ver si podemos llegar a hoy a hacer esta parte. ¿Sí? Ok. ¿Cuál sería el objetivo entonces? Ya sabemos que el editor de imágenes. Y bueno, hoy tendríamos que ver la parte ya de la interfaz. Vamos a recordar lo que era PyQt. En realidad ya tienen que conocerlo. Y bueno, vamos a empezar a explorar las capacidades de los módulos para trabajar con el sistema operativo. Programar su propia clase DearList, ¿sí? Nos dará una lista de las imágenes. Es algo nuevo. Entonces vamos a ver si podemos llegar hasta ahí.
Antes de eso, vamos a ver que, recordando un poquito, si conocen lo que son formatos de archivos, ¿sí? Entonces dice, ¿qué formatos de archivos conocen? ¿En qué se diferencia el formato del archivo de la extensión? ¿Sí? Entonces, nosotros conocemos, por ejemplo, archivos gráficos como JPG, PNG, BMP, SVG, EPS, TIFF, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? La extensión es lo que viene después del nombre. Entonces, tenemos un nombre, punto, y obviamente la extensión. La extensión es la que hace referencia a qué tipo de archivo es, ¿no ve? Pues puede ser un docx, pues es referencia a un archivo de Word, un, un XLSX hace referencia a un archivo de Excel, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esto ya lo conocen ustedes, solamente era para recordar. Ahora, ya hemos visto cómo son de las imágenes. Ahora, recordemos que vamos a utilizar en la interfaz de la aplicación. Dice, muestren el nombre en todos los widgets de la imagen. A ver, ¿cuáles se acordarían ustedes? ¿Sí? Yo creo que, bueno, el más común tendrían que ser el Q Push Button. Ya sabemos el Q Widget. El Q Widget es la ventana. A ver, vamos viendo a ver. Todo esto ustedes ya deberían conocer. Tenemos, como decía, el Q Push Button, botones. Por ahí tenemos un Q List Widget. ¿Recuerdan la lista? Etiqueta estática de la imagen, un Q Label, por ser también. La ventana de la aplicación, un Q Widget. ¿Sí? Son los que ya conocen ustedes. ¿Sí? No estamos trabajando con algo nuevo todavía. Y cuando no, yo les daría esta ventana como tal, ustedes serían capaces de poder identificar cada parte de la ventana. ¿A qué pertenece? Ah, bueno, estos botones son Q-Push Button. Esta es una lista. Ah, este es un Q-List Widget. Aquí tengo un Q-Label. Perfecto. Toda la ventana como tal es un Q-Widget. ¿Sí? Muy bien. Ahora dice, ¿cómo se crea una ventana en blanco para la app? Nombre de los módulos y comandos de PyQt 5 que se necesita. ¿Sí? Sí, sí, si están confundidos, utilicen la documentación teórica. Bueno, eso también está en el, en el Classroom. Pero acuérdense un poco, lo estábamos viendo ahorita. ¿Cómo creamos una ventana en blanco? Con el QWidget. QWidget es aquella que nos permite crear una ventana en blanco. ¿Sí? Entonces, crear una ventana en blanco. ¿Se acuerdan que siempre hay que importar los QWidgets del Qt? ¿Sí? PyQt 5 punto Qt widgets e importamos el QApplication para crear la aplicación y el QWidget que es la ventanita. ¿Sí? ¿Se acuerdan que le dábamos con set window title? ¿Sí? Con el módulo le dábamos una, un nombre a la ventana. ¿Sí? Y bueno, el punto show siempre para mostrar porque por defecto todas las ventanas siempre están en modo high. ¿Sí? Y el exec para que se me ejecute. ¿Sí? Muy bien. Luego, fíjense cómo nosotros posicionábamos la imagen, o digo, nuestros widgets dentro de nuestra ventana. Utilizábamos nosotros lo que son las líneas guía, ¿sí? Tanto el QH Box Layout para líneas horizontales como el QV Box Layout para líneas guía verticales. ¿Sí? Entonces, yo tengo acá mi ventana, tengo líneas verticales como líneas horizontales. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería más o menos el código de esto? Estamos recordando un poco. Ya. Importamos los widgets, ya tenemos, sabemos que para esto, ¿qué necesito? Necesito los botones, bueno, push button. Necesitamos un label para la parte de los mamíferos, para ponerle el texto. Y necesitamos el QV y el QH Box Layout para las líneas verticales y horizontales para poder colocarlas en posición. ¿Sí? Y bueno, fíjense, aquí creamos una aplicación, le dimos un tamaño a la ventanita, le dimos un título, ¿sí? Le dimos un label para la pregunta,
Le damos dos botones, dos push button, sí y no. Y acá empezábamos con las líneas guía, ¿sí? Acuérdense que cuando creamos las líneas guía, podíamos agregar un widget acá donde le damos la alineación, ¿sí? Un Qt Align Center para que se alinee en el centro y íbamos colocando qué pertenece a cada línea. A este botón de acá pertenece a mi línea guía 2. Por ejemplo, la línea 1 horizontal, línea 2 horizontal. Y es por eso que le decía, en la línea 2, sí, que es una línea horizontal, por eso es QH, vas a agregar el widget, botón yes. En la línea 2 también me vas a agregar el botón no, ¿correcto? ¿Y quiénes pertenecen después a la línea vertical? Bueno, está la línea 1, la línea 2. ¿Sí? Bueno, esta parte usted ya la conoce. Solo estábamos recordando un poquito. ¿Ya? Ahora, también hay una variable global. Si bien no la hemos estado viendo un poco, ahora lo vamos a utilizar. ¿Qué es una variable global y cómo la vamos a crear? ¿Qué quiere decir variable global? Para los que ya han visto un poco más de programación, deben conocer su significado. Es una variable muy útil, ¿sí? Cuando se está trabajando en programación, sea cual sea nuestro lenguaje de programación. Entonces, una variable global, dice, es una variable que es visible, accesible desde cualquier parte del programa. ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan? Si nos acordamos un poquito, cuando nosotros creamos una función, acuérdense que las variables que se crean en la función, las operaciones que se generan en la función, ¿sí? Solo sirven ahí. O sea, como se decía, solo existen dentro de la función. Porque cuando salen de la función, no, o sea, es como no las conociera nadie. Solo existen dentro de la función. ¿Sí? Pero una variable global existe aunque yo la llame desde mi función. Entonces, dentro de la función yo conozco una variable global y la puedo llamar. ¿Sí? Entonces, existe la variable global dentro y fuera de las funciones o módulos. ¿Sí? Por ejemplo, es una variable local, es una variable que es declarada y solo es utilizada dentro de las funciones. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Entonces, por ejemplo, ya tenemos aquí un def setName para crear una función, name y formato. Ya creamos nuestro formato y retórname file name. Perfecto. Y me imprimía ya el archivo filename, pero esta variable como tal solo existe ahí. Sale de la función, nadie lo conoce. Pero una variable global, ¿sí? Es declarada en la parte principal del programa, su valor puede ser obtenido y cambiado en cualquier parte del programa. ¿Sí? Entonces yo puedo declarar mi variable filename, digamos, como vacío, lo puedo poner ahí. Defino yo mi función y solamente después la llamo, global filename. Fíjense que filename, en este caso, estaba declarada afuera de la función. Y cuando quiero llamarla desde dentro de una función o desde un módulo, mejor dicho, desde un método, ¿sí? Basta que yo le coloque global file name, listo. Ya convertí esta variable a una variable global, ¿sí? Entonces ya accedí. Entonces ya este file name ya estaba vacío. Ahora va a tener otro dato, ¿sí? Y obviamente se imprime. ¿Y qué pasa? ¿Cómo es el flujo y la transformación que sufrió la variable? Entró vacío, le dieron un dato a esa variable y sale. Ahora ya file name ya tiene un valor. Y si viene otro método, otra función a llamarle, ya esa variable ya tiene un valor. Ya no va a ir con un vacío, sino va a ir con un nuevo dato. ¿Sí? Esto lo vamos a ir viendo dentro del proyecto, no se preocupe. Ok. Eh, Muy bien. ¿Qué más? Bueno, listo. Hasta ahí sería todo lo que estamos recordando. Recordamos un poquito qué tipos de imanes tenemos, cuál es la extensión. Recordamos un poco
a un breve pantallazo de cómo era el PyQt 5, ¿se acuerdan? Para crear la aplicación. Vimos esto aparte de una variable global que no lo hemos visto hasta ahora, pero algo que sea difícil no lo es. Solamente que es una variable que puede ser accedida desde cualquier parte del código y llamada desde cualquier lado. O sea función, sea un método, la podemos llamar. ¿Sí? A veces son valores generales que tengo que tener y van sufriendo cambios en función de las funciones o métodos que voy llamando. ¿Sí? Muy bien. Perfecto. Ahora la interfaz. ¿Cómo vamos a hacer nosotros la interfaz? Nos echamos un vistazo de cómo lo vamos a hacer. ¿Sí? Ya conocemos los widgets que vamos a utilizar. ¿Sí? Dice, programaremos luego la lista de las imágenes. En vez de un archivo gráfico de la lista, vamos a crear por ahora la palabra imagen. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver cómo vamos a hacer esto. Espérenme un minuto. Entonces, como tal, nosotros ya la imagen la tenemos. eh, ya tenemos nuestra interfaz, cómo tiene que ser. ¿Sí? Tenemos, dice, ¿cómo programar la interfaz gráfica así? Nosotros de aquí podemos ya identificar cuáles son las líneas guía que pueden haber y partes. Ahí vamos a ver. Dentro de esto, vamos a ir colocando los widgets. ¿Sí? Ya tenemos los QPush button, tenemos el QList, tenemos el label. ¿Sí? Entonces, para eso, vamos a irnos entonces a nuestro editor de código ahora. ¿Sí? Y vamos a crear nuestra eh, aplicación. ¿Sí? Entonces vamos aquí al explorador y en la parte de edición de imágenes, de acá, nos vamos a crear un archivito que sea editor, bien bajo, imágenes.py. ¿Sí? Muy bien. Ya tenemos entonces nuestro editor de imagen. Perfecto. Ahora, ¿cómo vamos a empezar a trabajar? Entonces, si se acuerdan todos, primero que tenemos que hacer, importar lo que necesitamos. ¿Sí? Entonces le dicen from, es un poco más grande para que vean, from PyQt 5 punto Qt widgets, opa, Qt widgets, ahí le decimos import, ¿vale? Y aquí hay varios. Ya sabemos que tenemos que traer al QApplication. Bueno, no voy a borrar estos porque se quedaron todos y bueno, no es necesario. QApplication, ahí está. Application, el QWidget, widget, coma, eh, vamos a utilizar el QLabel, vamos a utilizar el QPushButton, QPushButton, vamos a utilizar el QList widget para la lista, ¿no ve? Vamos a utilizar el QHBox Layout, ¿no? Para líneas guías horizontales y el QBox Layout para líneas verticales. A eso vamos a utilizar un widget que nos permita navegar por las carpetas. ¿Sí? Acuérdense que hay un botoncito ahí que dice carpeta y cuando yo haga clic ahí tengo poder navegar por todas las carpetas que tenga Windows, ¿no ven? Poderme ir a la unidad C, a la unidad D, a la carpeta documentos y ahí tengo mis imágenes, bueno, ¿sí? Entonces, para eso utilizamos el QFile Dialog, eh, QFile Dialog, ¿sí? El cual nos permite navegar por las carpetas y nos permite abrir archivos, ¿sí? Muy bien, hasta ahí ya tenemos todo, por ahora. Muy bien, entonces empezamos a crear nuestra aplicación.
Ok, muy bien. Ahí vamos a hacerlo entonces. Eh, Hicimos app, ese como ya nos sugiere, es un Q application, perfecto. Y vamos a crear nuestra ventanita. Le vamos a poner Win, va a ser igual a mi Q widget, perfecto. Le vamos a dar ya un tamaño. Win.resize, resize. Y le vamos a dar un tamaño de, a ver, de 700 por 500. Espero que nos sea suficiente. Si no, después lo ponemos más. ¿Sí? Muy bien, ya tenemos el size. Ahora le vamos a dar un título. Win.set window title. eh, Editor de imagen. ¿Sí? Como tal. Editor simple de imagen. ¿Sí? Muy bien. A eso vamos a crear el label donde se va a mostrar la imagen. Entonces, lb de label, y en bajo, imagen, image, imagen. Esto va a ser igual a un QLabel. Upa, un QLabel. Y dentro del QLabel le vamos a colocar solamente por ahora que me muestre imagen. ¿Sí? Si se acuerdan, en la diapositiva estamos viendo que solo va a mostrar imagen. ¿Sí? A ver, les vuelvo a mostrar. Estamos acá. ¿Sí? Y ya le dimos el nombre, ya creamos la ventanita y estamos aquí ahorita. Aquí, en este label, es donde se va a mostrar la imagen. Entonces, por ahora la estamos colocando imagen solamente para poderla posicionar. ¿Sí? Por ahora. Vamos a ir por pasos primero. Muy bien, tenemos ahí la imagen y le decimos, vamos a crear un botón BTN, ¿sí? Un botón BTN, le vamos a poner el botón BTN dir, de directorio, que nos permita ese botón de la carpeta, ¿no ve? Que pueda navegar por ahí. Va a ser igual a un Q push button, pero aquí le vamos a poner carpeta. ¿Sí? Carpeta. Perfecto. Eh, Luego vamos a ver de la lista de los archivos. Entonces, vamos a hacer un LW bajo files de archivos. Voy a hacer un QList widget, estar en vacío por ahora. Muy bien, ahí ya tenemos todo. Ahora vamos a crear los botones de izquierda y derecha para que empiecen a rotar. Entonces, BTN, guión bajo left, para que sea izquierda. Va a ser un Q push button y que diga izquierda. Voy a copiar este de acá y no va a ser left, sino va a ser right, que haga diferencia a la derecha, bueno, y el de acá derecha, derecha. Ok, luego vamos a tener un botón, un BTN, va a ser el reflejo, el BTN el reflejo, va a ser igual a un push button que sea el reflejo, como tal. Luego vamos a tener un BTN guión bajo en nitidez, ¿sí? Que es un push button nitidez. Y luego nos faltaría el BTN guión bajo eh, BN, blanco y negro, ¿sí? Que va a ser un botón blanco y negro, ¿sí? Perfecto. Acuérdense que parte de las buenas prácticas que ya lo hemos visto, es siempre colocar, digamos, variables que sean legibles, entendibles, ¿sí? Y hagan referencia a lo que está haciendo, qué procedimiento va a ser. Si viene otra persona, ¿sí? Y empieza a trabajar en nuestro código y dice, ah, sí,
Ah, ya sé que es botón left, sí, este es un botón para la izquierda. Entonces ya saben que todo lo que es BTN son botones, ¿sí? O hay, eso son la parte de la nomenclatura que ustedes puedan seguir al momento de crear sus propias variables. ¿Sí? Es muy importante eso. Muy bien. Y vamos a empezar a crear nuestras líneas guía. ¿Sí? Lo vamos a dejar hasta acá, esta parte, porque las líneas guía son bastante largas. Entonces vamos a volver en 10 minutos para continuar con esta parte. ¿Sí? Volvemos en 10 minutos para ver esta parte.